20 horas con 13 minutos, queremos analizar estas divergencias sobre la cantidad de campamentos que existen aún en nuestro país. Estamos con el subsecretario de Vivienda, Francisco Irarrázaval, fundador de Un Techo para Chile. Fue el primer director, así que conoce ambas caras de la moneda, por decirlo de alguna manera. La de la moneda, valga la redundancia, y la del techo. Y la del techo y la de los campamentos. Sí, claro. Que es la que Bienvenido. más, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días, buenas tardes, Carolina, ¿cómo estás? A ver, lo primero es, ¿con qué se queda usted en esta polémica? Porque claro, más allá de los números, que son diferentes, ¿nos podemos quedar con un tema metodológico como explicación? Señora, lo primero es decirlo así, derechamente, el Techo para Chile y el Ministerio de Vivienda son obviamente socios naturales, ambos tenemos el mismo objetivo, ¿cierto?, que es terminar con los campamentos. Pero los campamentos tienen que usar una realidad que es cambiante. Por decirte algo, en todos los estudios se habla que un campamento lleva, por ejemplo, 20 años en promedio como lugar, pero las familias ahí tienen 8 años, es decir, rotan las familias dentro del lugar. Nosotros en el año 2011 hicimos un catastro, pero de familias, y el objetivo era entonces ir cerrando los campamentos de a uno, porque lo que se hacía antiguamente es que se sacaba, por ejemplo, la mitad de las familias y volvían otras. Entonces el campamento como lugar subsistía a las familias, en este caso 3 veces en el tiempo que transcurría, ¿cierto?, la familia dentro. Entonces hicimos un catastro de 657 y hemos ido cerrando campamentos con una metodología que es integral de cierre. Y ahí yo creo que la buena noticia de lo que ha hecho hoy día, o ayer en realidad, el Techo Chile, es comunicar de que de estos 115 campamentos que hemos cerrado, hay hoy día más del 95% que ellos certifican que está cerrado. Yo creo que esa es la gran noticia que nos da este catastro, y de hecho estamos nosotros haciendo un estudio paralelo con la Católica también para certificar esta nueva metodología. ¿Cuál es la diferencia? De los 657 que habían, ellos han dicho que hay 146 que no están incluidos en el catastro, lo cual puede ser atendible, no hemos visto la lista aún, estoy expectante que la manden, ¿cierto?, para poder revisarla. Pero la pregunta es si esos 146 campamentos estaban o no el 2011. Pues si hubieran estado el 2011 antes, uno no puede hablar de que aumentaron, sino que hemos más bien omitido campamentos. Ahora hay que decir una cosa, no estaban ni en el 2011, ni en el 2007, ni en el 2006, ni en ningún catastro, ni del Techo, ni del nuestro, porque el Techo también hizo un catastro el 2011, el 2009, y esto no estaban. Esto se compone hoy día como algo nuevo que aparece. Entonces la pregunta que hay que hacerse hoy día como política pública es si esos campamentos rurales, que tienen típicamente un problema de agua potable, de alcantarillado u otra cosa, son o no sujetos de atención de una política como la que es de campamentos, que típicamente está orientada al campamento urbano, donde hay que hacer un terreno, ¿cierto?, construir vivienda, o más bien se encajan a la política habitacional que tenemos hoy día, por ejemplo, la construcción en sitio propio, todo lo que fue el terremoto, una muestra de ello, ¿no?, de esta construcción, ¿cierto?, en el mundo rural. Porque esa es la pregunta de fondo. Yo descarto de plano que haya un aumento en los campamentos, lo que sí estoy abierto a conversar es que pueden ser omisiones relevantes, que hay que ver cómo las vamos a incorporar hacia adelante. Pero también hay otras omisiones. También tenemos, por ejemplo, todos los campamentos de cemento que hemos hablado. Estas 55.000 viviendas, ¿cierto?, de guetos, de casas muy chicas, muy densas, muy apretadas, donde el techo también se está metiendo con mucha fuerza. También tenemos todo el mundo los allegados, porque la política habitacional no puede ser, ¿cierto?, distinta para un grupo que para el otro. Tenemos que garantizarle cierta equidad en el acceso a todas las familias, porque no puede ser el caso que si yo quiero una vivienda, el único camino que tenga sea ir a vivir en un campamento para que alguien, ¿cierto?, me considere. Por tanto, la discusión siempre hay que ampliarla un poquito en todas las problemáticas y poner esto, ¿cierto?, en un contexto. Ahora, muchas veces cuando uno lo amplía y lo pone en contexto es cuando se produce el problema de decir, bueno, ¿y cuál es la prioridad entonces? Le damos prioridad a aquellos que están en campamento, le damos prioridad a aquellos que están hacinados, le damos prioridad a aquellos que vuelven al campamento porque la vivienda social no es lo suficientemente digna para poder quedarse ahí, o porque tienen problemas en el barrio de violencia, entonces. Bueno, lo que tú dices es muy cierto. Muchas de las familias que están hoy día en campamento efectivamente como que rebotaron en alguna solución tipo block, porque no les satisfacía las necesidades que tenían. El caso típico, yo tengo un carretón, tengo un caballo, difícilmente me voy a ir a vivir al tercer piso, ¿cierto?, de un edificio. Y esa es la problemática que aparece un poco en el mundo rural, donde las necesidades son otras, de ubicación, de acceso, de tamaño. Tienen sitios a veces de 500 metros, entonces es difícil que uno pueda satisfacer eso en una escala urbana, ¿no?, donde los sitios son típicamente más pequeños. ¿Cuál es la prioridad? Hemos tratado de trabajar nosotros esto hacia una fila única postulación, donde se pondera, bueno, el puntaje en la ficha, el nivel de ingresos de la familia, la cantidad de hijos que tiene, y lo que es muy importante ahora, cuánto tiempo lleva esperando. Antiguamente, para postular, yo solamente lo podía hacer a través de un proyecto, con un permiso de edificación, con un terreno, básicamente con el proyecto listo, a través única y exclusivamente de una EGIS. Por tanto, había muchas familias que el Estado ni siquiera se enteraba, que llevaban 10 años queriendo armar un proyecto para decir, oye, yo existo, ¿cierto?, acuérdense de mí. Hoy día hemos hecho una postulación directa en el Serviu,
Tenemos una lista de espera, entonces, sabemos con precisión dónde están los comités, cuántos son y qué antigüedad tienen. Y esperamos con eso, entonces, ahora que la variable de cuánto tiempo llevo yo esperando vuelva a aparecer como una cuestión relevante a la hora, ¿cierto?, de priorizar a quién se atiende primero y a quién se atiende después. Y otra pregunta que aparece, entonces, ¿a quién se atiende de nuevo por segunda vez? Porque recordemos que la gente que recibió una solución habitacional por allá por el 94, el 2004, en ese periodo de tiempo, fueron soluciones muy pequeñas, a veces con demasiados departamentos en un lugar, sin áreas verdes, y ellos requieren una segunda postulación, porque ya tuvieron, ¿cierto?, la primera. Y ahí también hemos fijado una variable del orden de 5.000, ¿cierto?, soluciones al año que creemos que es relevante para ir recuperando esos territorios que hoy día son campamentos de cemento. ¿Por qué cree que aparece esta polémica ahora? Y se lo pregunto derechamente desde el punto de vista ya más político. Estamos a puertas de una segunda vuelta, digamos que el ítem cifras para este gobierno no ha sido fácil. No. El tema de la credibilidad y que mire y que tenemos que entrar a explicar, más encima con una entidad que usted conoce bien, que tiene bastante credibilidad toda vez que es una organización sin fines de lucro. Y de voluntarios, que le da obviamente mucha credibilidad. Entonces cuando uno ve, Chupaya, el ministerio me está diciendo que hay 657, o sea, 27.000 familias que viven en campamentos. Y Techo me dice que son 705, o sea, 31.800 familias que viven en campamentos. La diferencia no es menor. Una precisión, lo que el Techo ha hecho, tomó las 657 del catastro del MIMBU, le restó y reconoce, que eso es muy importante y muy valioso. La baja de los 100... Creo que eso es igual de titular que lo otro, digamos. Se certifica y se reconoce que se han erradicado más o cerca de 100 campamentos. Y encima de eso sugiere sumar otros tantos. Yo no creo que haya un ánimo aquí como político electoral. Ahora, sí es cierto, y no por parte del Techo, por parte de la autoridad en general, que el tema de los campamentos es un tema recurrente. Si usted mira los discursos del 21 de mayo, tanto de Frey como de Ricardo Lagos o de Bachelet, todos sistemáticamente le prometieron al país terminar con los campamentos antes del término de su gobierno. El único presidente que no promete eso fue el presidente Piñera, quien, sabiendo que esto es una realidad dinámica, que hay siempre cambio, se compromete a darle solución a la gente que está hoy día en campamento. En ese entonces habían las 27.000 que usted dice, se descontaban la gente que ya tenía solución, se descontaban los que ya tenían una solución andando, y nos quedábamos con 19.000 que había que entregar. Y nuestra meta siempre ha sido esas 19.000, y tenemos ya 16.000 en pleno proceso, y tenemos otras tantas que son radicaciones. Porque no toda la familia de campamento quiere irse al lugar en el que está. De hecho, probablemente el error más grande de política pública del final de los 90 del entorno fue trasladarlo. Yo recuerdo perfectamente frente a mi casa, yo vivía en Vitacura, mis padres vivían en Vitacura, estaba el campamento del esfuerzo y el ejemplo. Yo pasaba por ahí para ir al colegio todos los días, había una especie de interacción, una integración social urbana que es muy importante. Esa gente se trasladó a La Granja, a La Pintana, alguna de ellas a Lampa, y la ciudad se nos segregó por completo. A veces por la obsesión, ¿cierto?, por apurarnos en esto, rompemos huevos que son mucho más valiosos, como es el de la integración social urbana. Yo no creo, para responder su pregunta, que haya un ánimo aquí como político electoral. El Techo o cualquier ONG está en su sano derecho de instalar un tema en el contexto del debate, ¿cierto?, electoral. Lo que me hubiera gustado hacer o preguntarle al Techo es por qué, siendo Bachelet, que compromete el año 2007, 8, 9, terminar con los campamentos, por qué siendo en el gobierno de Bachelet, donde se cierra el programa Chile Barrios, programa creado por el presidente Frey, continuado por el presidente Lagos, muy exitoso, Bachelet lo cierra, abandona la atención a campamentos, entrega menos de 5.000 subsidios en su periodo? ¿Por qué la interpelación no está a ese lado de la mesa, donde hay una candidata que quiere volver, que ahora dice incluso que va ella a reponer la atención a campamentos que se había abandonado? Siento que fue su gobierno el que cerró el programa Chile Barrio y fue este gobierno el que lo abrió con otro nombre, ¿cierto?, que se llama Secretaría Ejecutiva de Aldea y Campamento. Todo esto además en un contexto, y no lo olvidemos, que hemos tenido que enfrentar todo lo que fue las aldeas. Porque esta es una discusión paralela a la aldea. Post-terremoto. Tenemos también otras 107 aldeas de damnificados que hemos sacado ya, gracias a Dios, la inmensa mayoría. Por tanto, yo no creo que sea un ánimo electoral. Lo que sí me gustaría pedirles que también interpelen, ¿cierto?, a la expresidenta Bachelet, quien ha dicho que va a terminar con los campamentos ya por cuarta vez, y esta vez esperamos ver si la vamos a creer o no. A ver, si nos vamos al fondo del asunto, tal vez cuando se pregunta a los expertos, ¿qué es lo que falta? ¿Por qué, si partimos, por qué existen estos campamentos? Mire, es una pregunta profunda. Son familias con mucho daño social, en el sentido de
en un contexto de marginalidad extrema, típicamente mucho problema, ¿cierto?, de drogadicción cercana, no todos, por supuesto, pero algunos de ellos, con mucho lo que llamamos daño social, muy poca integración, muy pocos vínculos, gente, yo diría, de la más abandonada que hay, por cierto, en el país. Cuesta mucho trabajar con ella, cuesta mucho llegar a ella, y además en un contexto donde solo se podía llegar con un proyecto de vivienda, era, cierto, virtualmente imposible. Y lo otro es que esas personas uno no las puede desarraigar del lugar en el que están. Yo creo que eso literalmente sacarlas del sartén al fuego. Si usted tiene un campamento bien ubicado dentro de la comuna de La Florida, por ejemplo, en un contexto de buena conectividad, una buena comuna, si la oferta para ellos es llevarla, por ejemplo, y sin ser peyorativo, con Lampa, pero se me ocurre porque está lejos nada más, o a Melipilla, como fue la mayoría de las erradicaciones de la época del gobierno anterior, ahí uno tiene que preguntarse, bueno, ¿dónde quedó esta persona peor? Y no es del todo absurdo que esa persona decida volver. Que es lo que pasa en muchos casos. Es lo que pasó en muchos casos. Por tanto, son soluciones muy difíciles, pero mire, yo soy muy optimista en esto. El año 96 en Chile había más de 100.000 familias viviendo en campamentos, más de 100.000. Hoy día, 15 años después, estamos discutiendo si es que son 27, 22, 31, pero en cualquier caso es un cuarto de lo que había hace, cierto, solamente 15, 20 años. Por tanto, creo que Chile ha avanzado bastante en esto. Yo soy optimista y siempre lo he dicho, no creo que vaya a ser cero el número de familias en campamento en ningún momento en la historia de Chile, porque no lo es ni siquiera en Estados Unidos, países desarrollados, porque siempre puede ser el caso de una familia que no tiene dónde vivir y termine, cierto, por tomarse un terreno e instalándose con una choza para poder tener una casa. En Chile tenemos, por ejemplo, a los vagabundos, a lo que llaman los gringos los homeless, tienen, cierto, los hogares de Cristo, son centros de acogida, pero dígame usted, ¿dónde se acoge una familia que no tiene, cierto, un lugar donde vivir? Típicamente es en un campamento. Sí. Lo único para terminar, ¿cómo podemos arreglar esto de la metodología y la forma de medición? Porque se miden los campamentos en cuanto a zona urbana y no los rurales. Pero los rurales también requieren de su atención, aunque las realidades sean distintas, como tú bien las describías, que son sitios más grandes, que tienen otra forma, ¿no? Tienen otro tratamiento, pero son campamentos al fin y al cabo. Sí, el mundo rural en general tiene que ver con la provisión de servicios básicos. O sea, el tema del suelo es un tema bastante más resuelto en general. Hay parcelas grandes, a veces no son de ellos, pero tienen un sitio y no hay una presión por sacarlos, como el tema, ¿cierto?, en la ciudad. Y el tema de los servicios básicos se trabaja típicamente con agua potable rural, con sistemas de alcantarillado colectivo u otras cuestiones que este ministerio también tiene programa. Si lo que estamos diciendo acá no es que no sean importantes ni que no puedan atenderse, sino que no tiene mucho sentido ponerlo en una lista cuyo objetivo es dar un tipo de solución que a ellos, ¿cierto?, no les sirve. Aquí estamos en general hablando en el mundo rural de problemas de agua potable, de calidad en la construcción y, por supuesto, de alcantarillado, ¿no?, de agua servida. Pero no estamos hablando de comprar tierra, de hacer urbanizaciones y de darle una casa pequeña, que es lo que en general se accede, ¿cierto?, con programas como este. Por eso creo que es importante entender que acá hay una solicitud del Techo para Chile de incorporar estos campamentos a una lista que no han estado considerados nunca antes en ninguno de los 10 o 12 catastros que existen, que es una cuestión atendible. Estamos esperando, ¿cierto?, la lista. Yo he tratado de tener contacto con ellos y esperamos que se publiquen. Hoy día, por ejemplo, ya yo bajé acá el catastro, está publicado, han hecho algunos cambios en las versiones, así que estamos esperando que esté la última, pero por supuesto atentos, ¿cierto?, a atender esa realidad. Lo que creo que está mal decir, y espero que no se diga esto de que ha aumentado el número de familias en campamento, porque eso es derechamente falso, y eso además atenta contra otras problemáticas que son hoy día tanto o más relevantes para el Chile. Francisco Irarrázaval, secretario de Vivienda, gracias por venir. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, muy bien. Bien.